Hola a todas, hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo del módulo de clases de mi curso de TypeScript, en el cual vamos a continuar con el código que fabricamos en el capítulo anterior para introducir nuevos conceptos que tiene TypeScript en cuanto a clases. Y hoy en particular voy a hablar acerca de la visibilidad y de cómo podemos esconder información. Esconder información porque en el código que creamos en el capítulo anterior pasa una cosa. Yo declaré una clase llamada rectángulo y declaré dos propiedades de esa clase. Una iba a ser el ancho y otra iba a ser el alto. Y aquí pues le doy sus valores. Incluso en el código JavaScript que se genera se declara la propiedad ancho y la propiedad alto. En JavaScript, por defecto, cuando declaramos una clase, realmente la inteligencia que tiene a la hora de ocultar la información y sus datos realmente es más bien poca. Todo lo que hagamos en una instancia es público por defecto. Normalmente eso siempre es así, siempre podemos asignar cualquier cosa a cualquier cosa en JavaScript. Y eso implica que sí, yo puedo llamar a r1.area o a r1.perímetro, pero también puedo llamar a r1.alto directamente. Es decir, podría, por ejemplo, hacer un console log un poco más rico que sea r1.ancho por r1.alto es igual a r1.area. Esto es a primera vista legal, incluso lo puedo hacer con el r2 también. Por ejemplo, si ejecuto este código, pues aquí vemos los productos que está haciendo. El problema es que no solamente podemos acceder a esas variables, sino que también las podemos modificar. Por ejemplo, r2.alto es igual a 4 y eso cambia automáticamente el valor. Aquí estáis viendo que pasa de ser 4x3 a 4x4. Eso es lo que pasa cuando es público, porque al fin y al cabo podéis pensar en R1 como si fuese simplemente pues una estructura de datos normal y corriente que fuese ancho 5, alto 4 y luego operaciones que trabajan con ella, pero todo se puede ver desde fuera realmente. Es ahí donde TypeScript introduce el concepto de visibilidad y la posibilidad de hacer que ciertas propiedades o incluso ciertas funciones sean privadas de tal manera que no puedan ser usadas desde fuera. Eso es muy sencillo de hacer. Lo único que tendríamos que modificar en nuestro código es cambiar en nuestra declaración de variable o de función y poner antes del nombre la palabra clave private. Private ancho number y private alto number, por ejemplo. Y eso ya automáticamente las hace privadas. De hecho, veis que ahora da error. ¿Por qué? Porque nos dice que la propiedad alto no puede ser accesible desde fuera. De hecho, si ahora hago r1 punto, me han desaparecido las variables ancho y alto. Sin embargo, si desde dentro hago this, pues están ahí. ¿Por qué? Porque cuando las hacemos private, solo pueden ser vistas desde dentro de la propia clase, no desde fuera. Por supuesto, eso es solamente algo que ocurre en tiempo de compilación. Si miramos el código que se compila, evidentemente no cambia absolutamente nada antes y después de poner private. Sin embargo, no me va a dejar trabajar con esto en principio, ¿vale? Yo puedo llamar a ancho con console.log y me va a avisar de que no se puede. A pesar de que, sí, evidentemente el código que se genera sí que puede llamarlo y de hecho, oye, si lo ejecuto, pues sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque todo esto que me he inventado por aquí es propio de TypeScript. JavaScript no tiene palabra clave private y por lo tanto no tiene esta manera de ocultar información una vez que lo transpilamos. Excepto si utilizamos la manera de declarar variables privadas que introdujeron en versiones recientes de ECMAScript y que en el momento de grabar este vídeo todavía no es oficial, está en fase borrador. Si declaramos las variables como privadas usando el nuevo sistema, podemos simplemente ponerle delante una almohadilla y con esto... sí, vale, me da error porque tengo que poner también aquí la almohadilla en todas partes y con esto, bueno, esto no es una almohadilla, ¿vale? Esto sí es una almohadilla y con eso se declara privada de la nueva manera. Por ejemplo, pues tal que así. Si os fijáis, esto genera un código TypeScript bastante extraño y eso es porque por defecto, como está configurado para transpilar a una versión más antigua de ECMAScript,
tiene que generar un montón de código adicional para asegurarse de que es compatible con el estándar ECMAScript 2017. Si lo convirtiese a Next, esto probablemente desaparecería y utilizaría la sintaxis de ECMAScript reciente. El problema está en que como es un borrador realmente, pues esto cualquier día puede cambiar sin aviso, a pesar de que no sería lo suyo. De hecho, puestos a hablar del tema, TypeScript sigue permitiendo transpilar a ECMAScript 3 e incluso a ECMAScript 5. Pensad que las clases se introdujeron en la versión 6, o sea, en la 2015, pero sin embargo tú puedes transpilar a código que se ejecuta en Internet Explorer 6 y que sigue teniendo la noción de clases. Fijaos en qué cosa nos convierte este código. De repente se crea una variable y usa la técnica de prototyping, que es más antigua, pero sí, claro que se puede. Este es un pequeño inciso que quería hacer, me viene necesidad de contar únicamente. Pero bueno, que esta es la otra manera de hacerlo. Usamos esto y ahora en principio, incluso aunque utilice el acceso directo, en este caso, como, bueno, aquí es un poco extraño porque estamos usando polyfills, pero si cambio a una versión más reciente de ECMAScript Next, en principio esto incluso transpilado debería dar problemas, aunque no lo tengo muy claro porque al fin y al cabo estoy usando Mozilla Firefox. No, pues sí, está dando un error más o menos. No, esto no es un error, esto es un error yo creo propio de, también es porque depende de si el navegador lo soporta o no, pero en principio en el futuro, cuando esto esté incorporado en el ECMAScript reciente, ni siquiera JavaScript será capaz de ejecutar y de acceder a este tipo de variables. Pero en definitiva, con lo que quiero que os quedéis es con que podemos restringir el acceso a ciertas propiedades o a ciertas funciones si ponemos private para restringir su acceso únicamente dentro de la clase. Y si queréis utilizar el sistema de propiedades privadas de ECMAScript en Next, pues podéis usarlo perfectamente y desde la versión 3.8 de hecho es compatible para que lo tengáis a vuestra disposición. Eso es todo lo que quería contar en esta parte. Es posible que me haya enrollado un poco, pero bueno, vamos a hacer aquí otra pequeña pausa y voy a seguir hablando de más cosas que tienen las clases porque la verdad es que las clases tienen muchísimas cosas. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo.